Estamos Sí, con Carlos Arellano. Carlos es economista, ha sido gerente financiero de varias empresas, ha sido uno de los fundadores del grupo Coril, también muy conocido en el medio, pero además es especialista en finanzas personales y de eso quería hablar con él porque me contabas hace unos días esta historia de en un momento de tu vida en el cual te iba bien a nivel corporativo porque tuviste un montón de gerencias y has estado en varias empresas y en realidad te iba bastante bien, yo recuerdo que te iba bastante bien, pero sin embargo tú decides que ya no querías estar más por ese rubro, por ese rumbo y abrirte más. Tú me contabas que era en realidad, me contaste una anécdota muy interesante sobre por qué decides jubilarte joven. Eh, y creo que es un punto de partida interesante porque por ahí empieza el tema de todo tu autoconocimiento que ya traías de finanzas personales, pero también todo lo que has ido desarrollando después en esta brea, en la cual te ha ido muy bien además. Entonces me quería que me contaras un poco esa parte, en qué momento es que tú decides dejar el mundo corporativo en el cual estabas bastante bien establecido y lanzarte a esto que mucha gente quiere hacer, pero quizás no tienen el valor para hacerlo o el conocimiento para hacerlo. yo creo que todo es producto de un aprender a aprovechar las oportunidades, ¿no? O sea, así como te brindan una oportunidad para trabajar, tú tienes que buscarlas, porque están ahí. Y a mí se me presentó la oportunidad de... Es como cuando decidí estudiar, por ejemplo, un curso en el Banco Central, que se, ves el aviso porque alguien te pasó la voz o porque leíste el periódico. Ya. Y fue uno de los cursos que me aclaró muchos temas sobre la economía como la había visto en la católica. Y me permitió conocer un amigo íntimo porque estudiamos entre comillas juntos. O sea, yo lo veía a él y fue un ejemplo para mí, como él era tan preciso y amplio en su forma de poner lo que es la economía eh, en temas corporativos, ¿no? Hoy en día él es director de una sociedad agente de un banco muy grande Ya. y uno de mis mejores amigos. Entonces, te voy a contar que cuando yo estudié economía y terminé mis años de estudios básicos de 5 años, no había seguido ningún curso de contabilidad Sí, economía, sí, no, en no estaba economía. en la malla. Porque en esa época el Centro Federado, donde también intervine en política, me acuerdo en un tiempo como secretario, logró eliminar el curso. Increíble, ¿no? Todo lo que uno hace como estudiante. Y cuando terminé economía me sentía más perdido porque Claro. estaba recesada estábamos en crisis, eh, no había contratos para nadie, ni siquiera para los más destacados que terminamos el curso en el Banco Central, Claro, tú llevaste ese curso que es de lo más importante. Ese y el SBS son de los más importantes para estudiantes de economía. y ninguno de los que quedamos primero fue contratado, salvo uno después. Este, y creo que me hicieron un favor, porque si no me hubiera dedicado mucho a la economía, Teórica. no pura ni teórica, sino ligada a lo que es el manejo de las finanzas públicas, ¿no? Y claro, me hubiera permitido seguir una maestría de repente en el exterior. Yo preferí seguirla localmente, en una de las pocas que en esa época daba maestrías, Era de San. ESAN, y elegí una especialidad de finanzas y cosas de la vida, que me tocó soportar las secuelas del gobierno de Velasco, y mi padre entró en crisis Ah, por la reforma agraria. sí. Él no era heredero, sino inversionista con otros socios, y la reforma de la ley de inquilinato. Él era Ya. inversionista, o sea, él fue una suerte, mi padre que me enseñó mucho, y me dio una visión sobre cómo uno debe de diversificar su portafolio, Por los riesgos, para evitar con esos el riesgos. riesgo político,
Que aquí en Perú es una cosa... Así es que sí. a veces uno piensa que invertir en inmuebles siempre va a tener plusvalía. No te imaginas a cuánto tuvimos que liquidar su patrimonio cuando se tuvo que subdividir eso y cada quien tenía necesidades, pues, ¿no? Mi Claro, sí. padre era médico, Ya. quería que fuera médico, lógicamente, ¿no? Tu papá quería que fueras médico y cómo te decidiste a meterte en Bueno, economía. es más, me pagó un año en la Academia Cayetano Heredia Ah, para sí. incentivarme. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ¿Cómo hiciste el cambio? en esa época estuve 3 meses y No, sí. no me gustaban, pues, este, cortar a las ranas, los cuyes, los pescados, nada que ver con la medicina, ¿no? ¿Y por qué economía? ¿Qué te jalaba de la economía? Me, realmente me jalaba la administración, Ya. ¿no? Pero después me di cuenta que seguía en administración en la Católica, éramos una facultad independiente, entre comillas, los que no querían estudiar mucho como los economistas Ya, esa... y no querían ser jalados como los contadores, pero Sí, igual tenían que seguir contabilidad. sí. Entonces yo estaba en esa época más interesado en la política eh, y no conciliaba muy bien mis intereses hasta que conocí a mi esposa Arroyo. en Sí, en la economía. facultad no, de estudios generales. Ya. Y bueno, Desde ahí se conoce. desde ahí nos Wow. conocemos. Entonces, para mí ella fue una inspiración. Fíjate que primera vez que lo digo, ya lo verás y Mira, porque qué bonito. ya se anotó en tu programa, Ella estudiaba economía, tenía eh, toda economía. economía. Y te dejaron, man, qué loco. Sí. Ella siempre ha sido, en el colegio era primer lugar, ¿no? Claro, y la abuela era matemática, ¿no? Tu Ah, mamá también era matemática, claro, los claro, gemelos. hermano De mi papá. de tu padre, que también, todos los lumbreras son lumbreras, ¿no? Bueno, entonces, la economía me gustó, ¿sí? Me gustó la programación, me acuerdo, porque como no tenía trabajo, me dediqué a seguir estudiando. Seguí el curso de contabilidad. Claro, porque ¿cómo lees un estado financiero si no, no tienes la idea de dónde salen los números, Lo que ¿no? pasa es que los economistas ven las cuentas nacionales. No, sí, claro. Muchos creen que un economista sabe de todo, Claro, te preguntan desde el tipo de cambio hasta la tasa de interés y hasta, sí, todo. todo. La Sí, matemática financiera la seguí después, ya. porque al principio me interesó más, tú sabes cómo es la católica, estudian con antropólogos y sociólogos, y seguí cursos de antropología y sociología, porque quería conocer, pues, es como leer los libros de historia saber de dónde venimos, qué otras culturas hay, cómo se formó cómo se formaron los barrios marginales Claro, finalmente es una ciencia social, la economía también, ¿no? también. Tienes que tener esto. Entonces, el interés que tuve yo en las finanzas viene a raíz de que siguiendo economía y contabilidad, no veía una conjunción, porque la contabilidad no es una ciencia social. Claro. Entonces, a mí me interesaba conjugar todo eso y lo encontré en la maestría. O sea, cuando tú entras a la maestría todavía no, digamos que tu rumbo no iba necesariamente por el tema Así financiero. es. Ya, bueno, Iba aproveché, entre comillas, la desgracia de que mi padre murió, eh, aproveché unas becas que había en el Banco Interamericano de Desarrollo. ah, ok. Mi esposa y yo íbamos de la mano a postularnos a los trabajos y entramos juntos a los dos primeros trabajos y después ya nos independizamos, ¿no? Ah, Entonces, en una financiera, en esa época era la número 2, eh, me auspiciaron, a pesar de no conocerme, me auspiciaron para seguir un programa la maestría. de finanzas. Entonces, de los 12 meses, 10 me salieron gratis. Ok. Así es. Y me vino en el mejor momento. Igual INAVEC me ayudó. Y así como ayuda a cualquiera que quiere seguir estudiando, ¿no? Sí, claro, ahora. Entonces, y en ese sentido, fue mi primera deuda, Claro. ¿sí? Mi primera deuda. Y
que uno dice, la deuda, mi madre siempre me ha dicho, las deudas no son buenas, ¿no? Claro, los economistas, claro, tienen una idea distinta. En finanzas te muestran una idea distinta un poco de eso, ¿no? O sea, Es que la única forma de que las empresas trabajen el apalancamiento. es con el apalancamiento, sea de proveedores Claro. o de los clientes Mm. o del sistema financiero, ¿no? Claro, igual está esta idea acá, no sé qué tan peruana, pero la conozco, de esto de tener la plata bajo el colchón, que es básicamente tener miedo a eso, a la deuda, a todo esto, pero en realidad no ven el potencial, y en realidad todo lo que te permite apalancarte, como endeudarse, apalancarse. Mira, el 48% de las personas no trabaja con el sistema financiero. Es una estadística que ha hecho apoyo hace poco Sí, y te das cuenta que siendo la mitad de las personas no tiene acceso al sistema financiero, hay un sistema informal, que ¿no? es peor, que es más caro, que es... Que Sí, es realmente ya agiotista. Y, y dentro del sector formal también hay agiotistas. claro, claro. Dentro de los formales también hay oportunidades. O sea, mi esposa y yo nunca le temimos a la deuda. Y es lo que nos enseñan a administrar finanzas, ¿no? Porque tú que administras activos y pasivos. Sí. Entonces, al final lo que yo vine a descubrir es que, eh, y que tenemos que tener claro todos, es que todos somos una empresa, ¿sí? Me acuerdo que en el trabajo yo decía, por mi trabajo, que es mental, en el trabajo, Sí, a veces yo recibía de repente más ingreso que uno de los accionistas, como sueldo, pues, ¿no? ¿Entiendes, no? sí, Por mi especialidad y por los logros que uno va teniendo en el tiempo, pero no soy dueño de nada. claro. Entonces, para mí me quedó claro, y ya lo aprendí en ESAN, mi profesor fue Alejandro Indacochea, en la parte de análisis de estados financieros con inflación. Tú no te puedes proteger con un sueldo en épocas de inflación, porque tu sueldo se deteriora. Claro. Entonces, y hemos tenido pues inflaciones Sí, ya más de 4.000, 5.000%, ¿no? Y hoy en día el tener una inflación de 10% no le damos la importancia que se debe. claro, parece poco, pero en realidad Es un tu montón. valor per cápita está Es como que te digan cada vez que vas a recibir tu sueldo y ahora tienes menos para, 10% menos, 10% menos, 10% o menos. sea, vas a comer menos, ¿ah? Es lo ¿Ya? que está pasando en Inglaterra ahorita, que están hechos un lío porque justo el episodio está de 10% Sí, y bueno, eso se ha todas más cosas, pero digamos que la gente, claro, no ha perdido la costumbre de su consumismo, pero sí ha perdido el valor, el poder adquisitivo. Entonces ahora tienen problemas porque no pueden consumir lo que quieren consumir porque están acostumbrados a eso. Entonces, porque la inflación es rápida, o sea, el tema de la inflación cambia así. El así tema es. las tendencias de consumo son más lentas. Y eso te lleva a, a cuestionarte si es que haces un análisis muy superficial. Tú dices, si la inflación es 10% y el banco me paga 5%, Por eso, estás perdiendo dinero. sí, por no plata. Y el que se endeuda Claro, claro, está ganando. claro, claro, claro. ¿Sí? Claro, depende qué haces con la deuda, ¿no? Claro, ya está Entonces, ganando un poco de plata, es pero diferente cuando tú te vas no, a, a un supermercado y siempre te van a preguntar, así compres una caja de chiclets o una Coca-Cola, te dice, ¿y en cuántas cuotas? Imagínate que hay gente que... Yo una vez le pregunté hice 10 preguntas en diferentes momentos. ¿Cuánta gente en los supermercados pide pagar lo que se cuota. lleva para comer en cuotas? Son de 10, 4 o 5. Y los Vive otros, al crédito, o sea, come al crédito. Y las tasas de interés en las tarjetas de crédito, son tú ya sabes cómo altísimas, son. claro, las más altas. No estoy hablando mal de los bancos, No, es así el negocio, digamos, sino y la que gente lo sabe también, o sea, nadie le está así mintiendo, ¿no? es. Sí, pues, Y con eso asociado a los gastos o sea, a veces uno no se da cuenta, pero consume
yo voy a comprarme una cerveza porque estamos en pleno verano. Ah, pero como me han dado una tarjeta de crédito, uso la tarjeta, Claro. ¿no? Y de repente llega el fin de semana y invitas a todos tus amigos porque la tarjeta de crédito te da poder de compra. Claro, esta falsa idea que te da la tarjeta de crédito, que es que tienes algo que no tienes. Normalmente la gente tiene más crédito del que necesita. O sea, es poner dinero en tu bolsillo. Entonces, el administrar las finanzas requiere no solo conocer el tema financiero, sino también leer un poco el estado de cuenta y leerla desde chiquita y ver cuándo los bancos te cobran cargos, cuándo te cobran las renovaciones, si tú te vas de viaje y gastas con gusto, porque de repente tú dices, me merezco este viaje, este, Transpago. y pasas la tarjeta y como yo le digo me decía un pariente político, oye, ¿cómo pasa la tarjeta? Sí, es que yo me imagino cuando estoy en el extranjero que son soles, ¿no? Porque siempre afuera todo es normalmente más caro, ¿sí? Entonces lo que tú haces es, llega a fin de mes y dices, y ahora, bueno, para eso el banco te da facilidades y te cobra en cuotas. Claro, Entonces, y eso se vuelve una bola de nieve. Y esa claro. bola de nieve no te permite, eh, eh, independiente de si tú quieres hacer negocios o no, no todos los que quieren eh, estar bien con el tiempo emprenden algo. Puede ser que con su mismo sueldo logren ese deseo de poder jubilarse con júbilo. La Cierto, jubilación cierto. viene de júbilo, Sí. ¿sí? Y justo, bueno, estoy haciendo un trabajo eléctrico en un departamento y este es un codo, por ejemplo, ¿no? Sí, O una rodilla. sí. La mayoría se jubila a los 65. Yo tengo 66. Y tuve la suerte con mi esposa de jubilarnos a edad temprana. Pero a los 66 te vas a jubilar claro, y vas a restringir tu presupuesto a lo que te da el Sistema Nacional de Pensiones no, o la AFP después de haberte pelado con todos los retiros. sí. Entonces tú te tienes que cuestionar, debes de cuestionarte qué es lo que haces con tu dinero. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que tomas conciencia de eso. ¿Y tú cuando tomaste conciencia? Porque en el momento que tú la maestría o te fuiste dando cuenta Cuando me después. casé. Ya. ¿Qué pasó? ¿Te crees? Bueno, cuando me casé, yo veía que mi hermano, que es mucho más estudioso, él es doctor en finanzas, siempre ha sido muy enfocado y yo estaba enamorado con mi esposa, con Carmen Rosa, y dijimos entre los dos, ¿cuándo nos vamos a casar? Cuando ganemos igual que mi hermano, Ya. ¿ya? Y era el equivalente a $2.000. Estamos hablando de hace Era, 40 era buen uf, sueldo, claro, sí. y $2.000 era un Sí, buen sí, era buen sueldo. sueldo, claro. Porque una vez le pregunté a mi hermano, ¿cuánto ganas? $2.000. Y se casó. Entonces yo dije, Ah, ya. para mí, entonces con 2.000 ya me puedo casar, ¿no? Entonces me casé antes, ¿no? Igual, pero nos permitió trabajar un presupuesto. Ya. Eh, Mi esposa, que es numérica, lleva el presupuesto. Y vienen las necesidades. El que se casa, casa quiere. Claro. Este, y después vienen los hijos. Tienes que construir. Si tú tomas un crédito hipotecario, eh, hay dos alternativas. O ahorras para tener en 15 años tu Wow. propiedad o te endeudas por 15 años. Nosotros nos endeudamos con las facilidades que puedes obtener en las mejores condiciones, ¿no? Ujú. Entonces, ese fue nuestro primer activo. Hay un autor que dice que la casa no es un activo, porque Sí, es gasto, ¿no? sí, sí, que dice que mejor alquilas y toda tu vida. Claro, eso sí, tú eres un emprendedor, Ah, ¿no? Pero llega un momento en que tú dices, bueno, ya
no quiero que me estén desalojando de mi propiedad y al final de tus años puedes hacer lo inverso, a comprar, a vender. Se lo vendes a... Hay un sistema legal que hoy en día te permite hacer eso, que es la hipoteca inversa, que todavía no se ha explotado como producto financiero. Pero esa fue nuestra primera inversión. Y después vinieron las inversiones que ves una oportunidad emulando a lo que me enseñó mi padre. Él compraba un terreno, lo construía y lo alquilaba. Ujú. Entonces yo dije, bueno, no tengo tiempo para construir, mi padre menos, pero no sé de dónde sacaba el tiempo porque era médico, y empecé a hacer lo mismo con mi esposa y comprábamos departamentos en planos. Ya. Me acuerdo que mi primer departamento me lo vendió mi cuñada. ¿Y quién no tiene para una separación? Creo que si tú decides hoy en día independizarte, vas a ir con tu esposa y decir, oye, quiero separarlo. Y de repente no tienes la cuota inicial, pero te dan un plazo. Sí. Claro. Entonces, cuando la vez pasada tú me preguntabas, ¿y cómo, con cuánto puedo empezar a invertir? De repente con lo que tienes en el bolsillo. Mientras vives con tus padres. Claro. Ahora, una cosa, ¿en qué punto, o sea, tú ya comenzaste entonces, claro, te casaste y estabas trabajando todavía como gerente, te seguiste escalando, seguiste creciendo en el tema corporativo, pero en un punto tú decides que ya no quieres estar en ese ritmo de vida, ¿no? Bueno, para jubilarte con anticipación, Sí, debes haber hecho, hay un ratio, debes de tener el equivalente a 25 veces tus gastos 25 años. en patrimonio, ¿no? Ujú. ¿Y eso de dónde? Así, Con- porque si no quieres reducir tu nivel de vida, ujú. o sea, hay gente que se jubila y inmediatamente empieza, entre comillas, a ahorrar porque le van a pagar Claro, la la cuarta parte FP, de lo que ganaba, ¿no? sí, Exceptuando los funcionarios del Banco Central que eso sí, reciben el 75% de lo que ganaba. sí, igual, claro, Pero para eso también han hecho aportes extraordinarios, ¿no? claro. Supongo, no he estudiado ese caso, pero no todos tienen esa suerte o la suerte que tienen los congresistas. No, O sea, señor presidente. Pero tú sabías de este ratio cuando, o sea, digamos, tú fuiste trabajando en acumular. la verdad es que todos estos libros que ya tengo en mi biblioteca de finanzas personales, los he adquirido después de Después, bueno, quiénes fueron mis maestros, mi padre, mi madre o sea, yo creo que en lo que es temas de administración del dinero, no hay mejor la madre. administrador que las esposas ¿No? para administrarlo. Me acuerdo que yo tenía dos gerencias financieras, tenía unas tesoreras que eran una minuciosidad y orden que yo decía, han nacido para eso, ¿no? Este, entonces, yo creo que viene de la enseñanza de mis padres y el emprender de mi maestro, que es que ya está en el cielo también como mi padre, el inventor del minifán. Me enseñó a salir Tú del... trabajas con él. Claro, Trabajas, claro. yo estaba en la gerencia, él era el fundador de la empresa y yo estaba a su costado. ¿Y qué aprendiste? De él, la sabiduría que te dan los años a administrar tu tiempo, tanto así que eh, yo veía pues que la gente en el trabajo no está al 100% como una cajera atendiendo al cliente, ¿no? Sí. Hay, como se dice, un 80-20, un 20% muy productivo y un 80% que hace cosas operativas que no te rinden más. Él me dio la oportunidad de emprender y mi esposa la de tomar la primera oportunidad, porque a ella le invitaron al negocio de formar una sociedad agente Ya. de Ah, bolsa. fue, ya. Fue ella, y ella dijo no. Entonces, ¿y por qué yo no? Ya. Ya, entonces yo
hablé con el potencial socio y él me dijo, tú arregla problemas, no creo que puedas. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tú trabajas Ah, por el tiempo. Ya, por el tiempo. claro. Entonces, mi, mi gerente general me dijo, si tú puedes administrarme con el tiempo que le vas a dedicar a la empresa, las finanzas de toda la empresa y temas personales en el que yo lo asesoraba porque sabía mucho, no hay problema. Entonces yo le dije, sí puedo. ¿Y qué tal te fue con con ese ritmo de Bueno, vida? salía muy temprano de mi casa, Ya, este, cuando mis hijos estaban todavía dormidos y llegaba cuando estaban dormidos. Entonces, es parte eh, del proceso, ¿me entiendes? Pero me dio las posibilidades de crecer, porque cuando tú emprendes o lo puedes hacer solo o en sociedad. Para mí lo mejor es hacerlo en sociedad, porque es un conjunto de mentes. Eh, yo le, yo decía, pues, voy a juntarme con gente brillante, ¿no? Y yo que soy un empeñoso, y recio, como todos los peruanos, voy a poder lograr lo mismo, aunque me cueste, ¿no? estamos hablando del Grupo Coril, cuando Sí, quedaron, claro, claro. que Y es después la vinieron otros emprendimientos, tremenda empresa. y, eh, y ahí descubrí que lo que había aprendido en la universidad empezó a salir a flote con temas como, por ejemplo, las matemáticas financieras. Antes, para calcular todo lo que es matemáticas financieras, el interés, la tasa interna de retorno, El banco, el TIR, el bank, todo eso, me sirvió mucho. Pero después yo dije, no, esto voy a tener que enseñárselo a otros. Enseñé en la universidad un tiempo, sí. 2 años, y después me retiré, porque las finanzas son aburridas, En la teoría, en todo en caso. teoría. Sí, claro, A la gente no le gusta hablar de temas de dinero, sino solamente para gastarlo. es verdad. Sí. Y también por ahí va un tema de educación financiera, que es bastante baja en el país, ¿no? O sea, en Es realidad, como la educación cívica. Para mí eso debe, o sea, el hecho, por ejemplo, de aprender a jugar, lo primero que yo veo que juegan ahora mis nietos y mis hijos también jugaron bastante fue Monopolio. ya, sí, el clásico, pues. Pero no no entiendes, o sea, lo entiendes como un juego, pero no entiendes que atrás hay una lógica. Pero te das cuenta ahí que cada propiedad tiene un diferente valor y que a veces el castigo es pagar más impuestos. Entonces tienes que aprender a administrar impuestos y tienes que diferenciar entre impuestos por alquileres, por rentas, Por por, empresas, por por ejemplo, el empresas, hotel, ¿no? por cuarta categoría de consultoría. Y mis primeras consultorías fueron gracias a Alan García. Hicimos con mi esposa valorización de bancos, Ya, con el tema de la de la ley. estatización. Valorizamos 2 o 3 bancos y una compañía de seguros. Trabajando después de nuestras horas de oficina, ¿no? Ya. Debe haber sido una locura esa época, ¿no? O sea, a nivel de alerta de riesgo y de estrés. Claro, los bancos deben haber Así estado. es. Y paralelamente vas conociendo gente que te va nutriendo de información. Por ejemplo, ahí me tocó trabajar con Luis Babana Cao, que es No, sí, 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 archiconocido, no. y fue mi puente para renunciar yo de una institución financiera y trabajar con un grupo de empresarios, ¿no? Porque se supone que con él yo iba a trabajar Ya. de nombre, para no herir susceptibilidades. Y bueno, él me enseñó cómo invertir en bolsa. Él y un agente de bolsa que ya no, creo que ya no perdió su agencia, ¿no? Bueno, y eso que en realidad, claro, la bolsa peruana es pequeña, ¿no? O sea, a Bueno, nivel pero de. hemos tenido, gracias a Velasco Alvarado hay que agradecerle la creación de las acciones laborales, Ah, bueno. ¿sí? Ya. Y eso es el movimiento básico. Después, las acciones comunes, las empresas de más de
X número de accionistas, también se cotizaban en bolsa, como en todas las Sí, sí. economías modernas, ¿no? Claro, porque eso es, que estamos hablando de la época antes de las AFP, ¿no? Porque ahora básicamente todo, las AFP Claro. manejan todo, Y después vino la privatización con Fujimori. ¿no? Y fue ahí que salieron, me acuerdo, 15 sociedades agentes de bolsa, porque Sí. era un monopolio de 5 o 6 agentes de bolsa el manejo de todos los activos financieros, ¿no? Claro, ahí Y se queda con la CEF en ese momento y todo eso. No estaba todavía creado la CONACEF. O sea, lo que es la no, sí SFB existía ya ya. estaba. Era un dolor de cabeza presentar la información. O sea, en la empresa yo me dediqué a comprar las acciones laborales a todos los trabajadores solamente para no dar información a la CONACEF. Porque era un dolor de cabeza. Era un dolor de cabeza, pero cumplía una labor, no de fiscalización, sino de control. Bueno, igual todo eso te ayudó finalmente a entender mejor otra parte de las finanzas, que es la parte, Claro, claro, la bursátil. Porque tú has analizado temas de inversiones, no solamente en temas inmobiliarios, que es, digamos, siempre has estado metido ahí desde muy joven, pero también en otro tipo de cosas, ¿no? Como es el mercado secundario, la bolsa, mira, fondos, entiendo, por eh, ir. ha habido, en una época COFIDE se financiaba con bonos, tenían incentivos tributarios. El gobierno hizo, por ejemplo, también certificados de plata, Ya. que era toda una novedad. Tú podías tener plata, pero en un certificado, pero era tan, o sea, por eso te digo, hay que aprovechar las oportunidades. Era tan tonto el sistema de inversión que tú comprabas un certificado de plata sabiendo el precio del día anterior. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo decía? Compraba cuando sabía que el precio había subido y, Mira, mira. y vendía. Entonces, y así empecé a hacer inversiones para la empresa y para los socios. Y hacía mucho dinero. Y yo decía, bueno, pues yo también tengo derecho a ganar, ¿no? Claro, pues se podía, tener legal. Pero, Así o es. sea, en un punto, tú no decides, por ejemplo, salirte de las gerencias para dedicarte a asesorar a empresas, sino para un tema ya más de tener. Lo que pasa es que uno busca relacionarse y aplicar lo que hace. O sea, si tú has aprendido en la universidad algo y no lo aplicas en tu trabajo, pero tienes esa capacidad, aprovecha lo que tú sabes y que has aprendido y con gente Claro. de primer nivel eh, para aplicarlo. Entonces yo había aprendido en la maestría el cómo valorar empresas a través de la teoría de casos. ujú. Entonces, para mí era muy sencillo valorar un negocio. Claro, algo que para un gerente, aunque suene raro, puede sonar a Claro, chino, ¿no? y aprender a manejar los términos financieros. Me acuerdo que en esa época se manejaba mucho las tasas de interés prime, LIBOR. Sí. Tenías que dominar eso. Hoy en día ya no se usa, sino ahora, hoy en día son las tasas de interés que fija la Reserva Federal para descuentos con los demás. O sea, Estados Unidos manda y todavía Sí, sigue mandando, ¿no? sí, bueno, justo esta semana están subiendo y subiendo la tasa una vez más. Así es. Ah, Entonces, tienes que estar al día en eso, es igual como mantenerse al día en temas tributarios. claro. Y tú tienes que aprender a vivir con eso, porque si no, te asesoras, pues. Pero en realidad, claro, tú manejas todos estos temas, pero no es común, debería, pero no es común que la gente maneje bien sus finanzas personales, ¿no? O sea, me imagino que te has enfrentado con gente que ha sido gerente o que ha estado metido en empresas, en fin, o que tiene mucho dinero, pero que no saben realmente. Pero es que hay que diferenciar. Pueden haber tenido muchos ingresos, inclusive mayores al mío. Este, lo que tú tienes que hacer es administrar ese dinero para generar patrimonio rentable, ¿sí? Y no es el Y flujo, sino cómo manejas el flujo, digamos. O sea, así es. el flujo Acá es hay relativo, ¿no? en los libros que he leído sobre
¿En qué momento tú te consideras, o sea, quién es millonario? El que tiene un patrimonio de, o sea, yo no me considero un millonario, porque no lo soy. Claro, pues, ¿Por qué? Porque para considerarte millonario tienes que generar millones, no tener millones, ya, ¿entiendes? muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, porque si no sucede que Sí, en pues, patrimonio de repente puedes ser millonario, pero en lo que es el flujo de ingresos, claro, si se acaba, digamos que igual entonces hay un libro que se llama El millonario de al lado, pero habla de un patrimonio en activos, ya, ¿sí? que se está moviendo constantemente. Así es. Yo conozco gente que es millonaria, pero que no se da cuenta porque lo tiene todo inmovilizado de repente en su casa de Lima y de la playa. Ah, Claro, y ahí queda. ya con eso la hiciste, pero te da lo suficiente. Entonces, es un tema interesante analizar quién es. Y además el precio del mercado de los bienes y los activos cambia también con el tiempo, ¿no? O sea, puede ser para abajo, puede ser para arriba, pero digamos que no es algo que dependa de ti, en Mira, algunos casos. yo he aprendido algo en este proceso, porque tienes que analizar. Antes de, por ejemplo, en el tema inmobiliario, muchos dicen, este, sí, que tú compras un inmueble y la plusvalía, este, estas canas no pintan por gusto. Hubo una época, quizás similar a la de ahora, en la que la gente no compraba inmuebles, todos querían vender y los tenías que rematar. De qué plusvalía estamos hablando? Estás pagando plata. Así es, o sea, tú invertías y yo me acuerdo las inversiones que hizo mi padre y de un día para otro tuvimos que vender porque la pensión de los profesores de San Marcos o de la Cayetano o la pensión del Estado no te alcanzaba para nada. Entonces, uno hace, y eso lo aprendí de Robert Kiyosaki, o sea, no lo aprendí después que estaba escrito, ¿me entiendes? Ujú. Uno hace el negocio en inmuebles no cuando vende, sino cuando compra. Ya, comprar a buen precio. Comprar y rentar, ¿me entiendes? Comprar y rentar. Dinamismo, digamos, O mantenerlo sea, dinámico. porque si tú quieres, y para eso descuentas tu casa. Ya, O sea, tu casa no es un activo que tú puedas rentar, porque si no tendrías que irte a mudarte claro. con la mamá o la abuela. No, tú quieres crear patrimonio, enséñales a invertir, que compren una propiedad y que la renten, Pues, pero con unos ratios que tienes que tener en la cabeza para analizar. O sea, no se trata de comprar por comprar, tienes que analizar. ¿y qué pasa en esas épocas que, por ejemplo, los precios de alquileres, por un tema de oferta y demanda, bajan? O sea, digamos, no son estables, ¿no? Hay momentos en los cuales suben el alquiler, pero otros que también bajan. Mira, hoy en día ha sucedido un fenómeno diferente. Los alquileres pueden haber bajado por el tema temporal de la pandemia, ¿no? Que Claro, venía el inquilino y te decía, oye, bájame temporalmente. Y accedías a hacerlo porque nadie te podía pagar. sí. Pero eh, si tú analizas la estadística, toda la estadística está ahí para buscarla y encontrarla. Haces un clic y encuentras la estadística. De La, las tasas, o sea, de la valorización de los... el análisis de la inversión inmobiliaria es tan simple como el análisis, bueno, yo la llamo simple, este, como como análisis. el análisis de la compra-venta de acciones, que es sencilla también. O sea, tú inviertes un capital para recuperarlo en un tiempo, Ajá, ¿no? Hay empresas que tienen aquí en el Perú un tiempo de recuperación solamente por los dividendos de, claro. de 6 años. No quiero mencionar nombres porque después van a decir, tú me aconsejaste y mira qué ha pasado. Ya, pero digamos que claro, la información está ahí porque cuando tú compras te dan el consejo. En Diario de Gestión sale todos los días una columna que se llama el, el PER, Price Earning Ratio. Mi inglés es pésimo, ¿eh? No, no, pues El sí, PER es el
en qué tiempo tú vas a recuperar la inversión De la por, acción de en bolsa. función a las utilidades que tiene la Sí. empresa. Entonces, igual es en los inmuebles. ¿En qué tiempo vas a recuperarlo? Hoy en día el ratio para la recuperación de inmuebles, el promedio, está entre 19 y 20 años. Pero fíjate, estaba analizando la venta que mi hijo es, eh, uno de ellos es corredor de inmuebles, ¿no? Y las últimas ventas que ha hecho, tenía un cliente que le compró un departamento y le encargó también el alquiler. Ya. Les calculé y le salía 11 11 años de recuperación. años. Por la zona, imagino, donde está ¿Ah? ubicada, por la zona donde está ubicado, o sea, el valor de la Bueno, zona. ahí ya viene el análisis que tanto los corredores como los que hemos estudiado el tema o tenemos experiencia, sabemos que eh, esas frases de qué interesa al invertir en un inmueble es location, 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 pero no es tan sencillo como location. Tienes que ver en el tiempo cómo se va a La zona. comportar la zona. Claro, el desarrollo de la zona urbana y eso, claro. Así Si es, es que van a hacer proyectos de inversión grandes por ahí o qué. Sí, claro. exacto, ¿no? Si va a haber una gran avenida, Sí. si tienes acceso a vías de comunicación, si tienes un centro comercial y entretenimiento cerca. Claro, porque es una inversión a largo plazo, finalmente. O sea, Exacto. tienes que empezar a largo plazo qué va a pasar con tu Entonces, inversión. hay personas que me dicen, ¿y cómo puedo empezar? Ah, creo que tú me mencionaste eso. eh, ¿Cómo puedo empezar a invertir? Eh, con lo que tienes en el bolsillo. Nuevamente te digo, tú vas y separas con $200 un departamento y las facilidades que dan hoy día son fabulosas. Tienes que aportar una cuota inicial Claro. y te dan tiempo para que completes, para que el banco te califique. Entonces, de comprar un departamento, solo necesitas el 10%. Claro, y hay alquiler, o sea, digamos que lo va a ser rentable mientras que se va, o sea, Es sin como pagar. cuando, no sé si a ti te ha tocado vender tus juguetes. No, no, yo lo Bueno, destruía todo, pero sí, claro, yo pongo el valor. vendí todo, juguetes, ropa, todo lo que no usaba cuando tenía 15 años. Me compré una moto No, usada. no, ya, pues, está bien. O sea, te convertiste la plata en... Y igual me, no es que me engañaron, sino que era tan usada que Claro. no me duró para el próximo verano. Pero igual, este, a veces tú tienes cosas que no usas Sí. y haces un capital, pues. Pero hay una cosa, Carlos, en este proceso, digamos, de aprender a invertir mejor y esto, también imagino que has tenido en el aprendizaje cosas que no salieron tan bien como tú querías, ¿no? O sea, parte del aprendizaje también es que te golpeas con algún tema. Me he golpeado, ¿Te ha pasado alguna vez sí me ha pasado. pero digamos que por un tema de que no era un buen tipo de inversión, de que pasó algo en la coyuntura, O sea, ¿qué te enseñó eso? que no conocía el negocio. Sí. Y que, o sea, pues, Me, me, o sea, invertir en una mina de oro. claro, y eso tiene realmente... Para invertir en minería hay que tener bolsillo de payaso y yo no lo tengo. Un Claro. bolsillo de payaso Sí, 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 gigante que sí. ah, Entonces, porque claro, son inversiones que ven la luz a los 10 años o incluso más por temas legales y por... sí. Ya, claro. Y no lo he leído, pero sí sé en la historia de Robert Kiyosaki, porque lo ha mencionado en sus conferencias. Él también invirtió Minas. en minas y creo que fue en Argentina, en oro. Y en un almuerzo que hubo, o sea, no es que yo sea seguidor hincha de Kiyosaki, sino que Bueno, muy reconocido también, ¿no? Entonces, eh, el libro de Padre Rico y Padre Pobre es un libro que lo conservo ahí, tapa gruesa, eh, porque cuando me preguntan, ¿y qué libro? Cómpratelo, pero que no sea pirata. Y en todas las librerías hay, ¿no? sí, no, pues clásico. Así es. Sí, sí. Pero después calcular el interés es tan sencillo y diferenciarlo de la tasa de interés nominal de la tasa efectiva Claro, las letras chiquitas. Las letras pequeñas de los contratos, digamos.
sacar la tasa de interés real después de inflación, ¿no? ¿Cuál es, bueno, en la actualidad, imagino, pues eso debe cambiar con el tiempo, pero cuál consideras que es la mejor, las mejores formas, cuáles son las mejores formas de inversión en un caso como el mercado peruano? Mira, yo creo que cuando uno piensa en invertir, primero debe pensar en aquello que puede hacer como emprendedor, porque hay gente que ha salido en época de pandemia a hacer algo en su tiempo libre y ha resultado ser un negocio, Sí, ¿sí? sí. Este, y que ahora pues ya se ha industrializado. En el momento en que tú piensas en cómo hacerlo en forma más eficiente, ya estás pensando en el crecimiento. Este, Ahora, igual en un emprendimiento, claro, porque a veces la gente tiene esta idea de que quizás no es tan errada, pero haces lo que te apasiona, pero en realidad, claro, tienes que ver toda la parte de análisis que también mencionabas antes con temas financieros, también es válido para hacer una empresa, o sea, por supuesto. analiza O bien sea, lo que vas no, a, no te lances a hacer algo porque te gusta, sino también analiza que quizás lo que te gusta, dónde lo haces, en qué momento lo haces o cómo lo haces, ¿no? no es el dónde y por qué, sino con qué. Y con quién a veces. El con quién permite juntar capital. Ah, por- Y yo llamo, y gente con mente brillante, ¿no? sí. O sea, yo tengo hoy día dos amigos que para mí son gente brillante. Ellos de repente dicen lo mismo que yo, de mí lo mismo, pero busca gente mejor que tú, Aprende, claro, claro, eso es un buen consejo. tanto para asociarte como para contratar, Ujú. ¿no? No, Y después piensa si inviertes en acciones o o en renta invertir en... fija. O sea, hay gente que se mete a invertir hoy en día está de moda invertir en bitcoins. Desde hace tres Sí, años, sí. yo veo que en tu, Yo lo pongo así, lo menciono en el podcast porque ganó notoriedad, digamos, con la pandemia que subió un montón. Entonces me parece curioso, como un tema de de una cotización, digamos que no tradicional, ¿no? sí, Pero sí, yo sé que el mercado, o sea, de Bitcoin es bastante mm, negro, ¿no? Y oscuro, y en realidad al final es un tema es especulativo. pura especulación, básicamente no genera nada. O sea, Sí. sí, como funciona en sí mismo es especulación pura. Entonces yo he visto que hay gente que ha invertido, me preguntan y cómo es esto, y siempre les digo, con lo que aprendí, pues no te metas en lo que no conoces, porque nadie te va a decir en qué momento vender. Claro, claro, y es Igual en especulativo. acciones, igual es en el mundo de las acciones. O sea, si tú no sabes de comprar y vender acciones, ¿para qué te metes? O sea, vas a tener malas noches. A lo mejor la gente mete la plata que O sea, siempre te dicen invierte si, lo que y si, no, si tú quieres invertir a largo plazo, pon tu dinero para el que que, no vas a usar, o sea, el que no te va a y, doler. y que te sobre. Eso. Lo que no necesitas o no te va a doler. Sí. Entonces, y para eso, asesórate un poco, ¿no? Hay índices que uno compra Sí. en acciones. Eh, Hoy en día hay una expectativa mayor en inversión en acciones, no de eh, origen americano, sino en países emergentes, Sí. porque están El EMIS, el todo. más baratos. El, Más barato o sea, hay una posibilidad de recuperación en más corto plazo. pero la rentabilidad que te genera la bolsa, salvo algunos casos o épocas puntuales, no es tan alta, ¿no? La bolsa Mira, peruana, yo sigo, por ejemplo, el EPU, pones EPU mm, en muy bien. Google y te sale cómo ha ido evolucionando. Desde que entró el EPU a la fecha, este, te das cuenta que no hay ganancia para los que empezaron. De repente unos compraron en el pico y están perdiendo dinero. O sea, invertir en la bolsa, yo sinceramente no no lo aconsejo. A grandes montos quizás, ¿no? Pero no, no, claro, una persona, Desconfío mucho de la información financiera. bueno, hemos visto un montón de casos de gente que finalmente sus Hoy finanzas en no día eran yo no puedo transparentes. creer en un balance de una empresa
que le han puesto de repente un inflador a los activos, Sí. porque de acuerdo a las leyes generales son las normas generales de contabilidad, tú debes de valorizar a precios de mercado. Y eso es objetivo. Precios de mercado, o sea que si tu fábrica estaba cuando hicieron la valorización en $2.000 metro, hoy en día de repente no te dan ni la cuarta parte. Y con eso creció tu patrimonio. Entonces, ¿confías en esos estados financieros? Claro que a eso está asociada la rentabilidad. Sí, claro, más riesgo, más rentabilidad esa es la regla, pero Sí. claro, bolsa, sí, pues, o O sea, sea, hay que saber. quizá, claro, indirectamente, ¿no? Pues si te metes un fondo, estás metiéndote a bolsa de manera Mira, indirecta, ¿no? puede estar auditado por la mejor auditora y te das cuenta que las auditoras han cometido gravísimos, han sido muy negligentes, tanto en las empresas comerciales e industriales como en los bancos, en la valorización de los activos. Aquí localmente han sido muy flexibles en la SBS para valorizar la cartera que debes de provisionar por la pandemia, por para no deteriorar, no es deteriorar o sea, el patrimonio del banco, sino para que no se preocupen tanto, Ya no se asusta, ¿me entiendes? ya no genera temor financiero. No generar una provisión mayor y te reste capacidad para que los bancos presten N veces su patrimonio o para que toda esa cartera que ha refinanciado no sea provisionada. Pero hay gente que en los últimos, bueno, en los últimos años, pero digamos que hace una década por ahí comenzaron a invertir en el tema de comprar departamentos. Hubo un todo un boom en una época, cuando fue el crecimiento de 2008, 2009 de la economía, comenzó la gente a invertir en eso. Sí, Pero luego cayó la economía y ya no se alquilaban tantos departamentos. Hay mucha gente que tenía departamentos que no podían alquilar. No sé si es por un tema eso, por ejemplo, de mal manejo de tus activos o es un tema de que, o sea, digamos, esa gente que le dice que invirtió mal porque invirtió en un activo. mira, eh, en términos de inversión, una inversión de un activo como un departamento, tú lo has dicho, es de largo plazo, Claro, tienes que verlo así. pero hoy es muy difícil vender un departamento de 250.000 o $500.000. Olvídate de 1 millón, pero lo vendes, los de 50.000 o 80.000 los vendes al toque. Claro, pues digamos en la coyuntura actual. Claro, Claro. siempre va a suceder igual. Y te lo digo porque veo todo lo que hace mi hijo, este, y lo que yo he tenido oportunidad de realizar. O sea, es diferente comprar uno de 1 millón que 10 de 100.000 Claro. o 20 de 50. ¿Tú qué prefieres? Sí, no, la liquidez y los riesgos son mucho menores si diversificas en Pero tienes mucho más trabajo para administrar cada 10. a 10 o 20. O sea, la morosidad es alta. Bueno, Pero pregúntate si tú eres moroso. O sea, yo no he tenido morosidad nunca, nunca. claro, pero está en Infocorp, digamos, hay formas de poder Hay analizar gente que no es capaz de apretar el dedito y preguntarle a Infocor. si es que la persona. O sea, aquel que no paga su celular o se atrasa en sus pagos de tarjeta de crédito, ya Ya, pues te da un índice. claro, Y si no, llamas al anterior inquilino entonces, y preguntas. Es tan sencillo como eso. no lo hacen Y pedirle la boleta de ingresos de su trabajo. y no lo hacen No lo porque, hacen. Bueno, la morosidad en la época post pandemia era de 4, 3 tenían problemas. en activos es la mejor forma de invertir dinero. Lo que ¿Tú pasa es consideras? que en épocas de inflación como la actual, Sí, tu sueldo se esfuma. No estás protegido contra la inflación. Salvo que tengas un sindicato fuerte o, val- te- que acá eso, eso no hay. o, o- o seas empleable fácilmente, ¿no?
pero los activos en épocas de inflación te protegen. O sea, por más que tú digas, independiente del aspecto político, construir un departamento siempre te va a costar igual o más en épocas de inflación. Entonces, estás protegido. Dentro de lo que es una empresa, los ajustes por inflación se aplican más a los activos fijos, porque el activo corriente, que es lo que tienes de cash, no ajustas nada, ¿me entiendes? Y los pasivos que tienes se fuman con la inflación. Sí, esa parte de las deudas sí no me había no había puesto a pensar, pero sí es verdad, pues claro. Ahora la gente se escandaliza porque tiene que pagar 9% o 10% de interés, pero hace, puede ser, 12 años, las tasas estaban así, porque la Ok, inflación estaba más o menos así. Lo que ya, pasa es que uno no se acuerda. El ya. problema es si tú estás apalancado y tu flujo de caja, o sea, tu cash no te permite pagar tus deudas. Claro, ahí vas acumulando, 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 te va Entonces, agarrando todo. Te va si te agarrando endeudas por todo. encima de tu generación de efectivo, sea una empresa o un particular, este, ahí vienen los problemas. ¿Y cuáles son las formas en general que una persona podría generar flujos de ingresos? O sea, están los activos. Bueno, inversiones en bolsa en realidad no es un tema como que muy... Bueno, también hay algo que ayuda mucho, es hay eh, analizar tu patrimonio es una cosa, saber qué es lo que tienes y a qué quieres llegar. Ponerte metas. Porque ya te dije 25 veces que es un ratio. Eso es un ratio, si no quieres decrecer en tu nivel y estilo de vida, ¿ya? Pero hay otros, eh, hay algo que para mí me queda claro, la gente no ahorra porque no quiere, no porque no puede, Por su tendencia al consumo. por su consumismo. O sea, y el tema del consumo es emocional, Sí, ¿no? Es muchas veces llenar vacíos, es, es básicamente. como cuando comes por ansiedad. Vas a la tienda y por ansiedad. Tú vas al mercado y no haces una lista de compras, terminas comprando más. Y si te gusta comprar en Wong o en Plaza Vea, asume pues. Primera cosa, y tú que conoces tanta gente, digamos, muchos sí tienen mucho dinero y otros que algo. La gente que tiene mucho dinero y que tú conoces, toma en cuenta estas cosas, o sea, tiene en realidad que en cuenta, analiza en qué gasta, analiza comprar más barato, ahorra Mira, o eh, puede que te des un gusto y tengas tu Rolex, pero vas a salir preocupado, ¿no? A la calle. claro, Pero yo veo lo que yo he aprendido con gente grande, es que no tiene un estilo de vida suntuoso y que se den la gran vida en yates. Es gente que de repente tiene un presupuesto de gastos muy racional. porque no tienen esos vacíos, imagino, en sus O sea, vidas yo para... creo que me, por eso aprendí mucho de ya, lo llamaré pues mi padre rico, ¿no? Ah, el de la empresa, el Sí, gerente. porque yo tenía mi computadora, mi HP. Él usaba su regla de cálculo, pero yo le decía, ¿por qué usas una regla de cálculo? Y porque con esto yo aprendí y lo que tú no puedes hacer con esto son aproximaciones. Claro, nunca me atreví a ver cómo los ingenieros hacen sus... Ya. Entonces, parte, digamos, del aprendizaje de las finanzas personales, fuera del manejo de cómo manejar mejor el dinero o el flujo de dinero, también es los gastos. O sea, cómo no gastar en cosas que realmente, o sea, si quieres tener una buena finanza personal, no gastes en tonterías que no. O sea, es el manejo del el looking good, Ya, ¿sí? ya. En la empresa, yo recuerdo, eh, nunca le compré un auto nuevo. Pudiendo hacerlo, ¿no?
nunca. O sea, y eso lo he visto en los libros. El millonario de al lado eh, tenía un auto pues por años, ¿no? Claro, y al final te suplen la necesidad de movilizarte, ¿no? Así es. Y tenía un reloj suntuoso. ¿No? Yo tampoco lo tengo. No es marca Chancho, pero este, A la hora. suficiente. Ya no es necesario. O sea, yo creo que es Claro, es porque es parte, aparentar frente a los demás algo que no y es parte necesariamente de manejar el ego, ¿no? De qué el es lo ego. que quieres tú demostrarle al vecino de al lado. De repente tu vecino de al lado es como el libro, es un millonario, pero tiene el mismo nivel como aquellos que han hecho mucho dinero en la zona de Lima Norte. Claro, Porque tú vas hoy en día a restaurantes y ves, como se dice, gente claro, común y corriente y que tiene mucho dinero. A mí me tocó, fíjate, cuando fui a comprar un departamento de esos que a mí me gustan pequeños, en planos, entró un señor que tenía la mitad de edad que yo y se estaba comprando dos. Tenía era un, Bermudas, así. y tú decías, este de aquí, y se iba a comprar dos y le decía, ¿y para qué los compras? Para negocio. O sea, ¿y en qué trabajas? Exporto. Claro, eso Y sí, tú lo eso. veías, y de repente el que está a una cuadra vendiendo periódicos, se viste igual que él, pero a él no le gusta aparentar, No necesita, no lo necesita. O ¿no? sea, Esos son. entonces, yo empecé, yo no es que nací en una cuna de oro, o sea, a mí me tocó también la época de vacas flacas. Claro, son ¿no? Tu papá con Velasco, en realidad, en general, te ha Mira, tocado crisis cuando me en los casé 80 y no hay y parte. quería construir mi casa, Ah, tuve que hacer sacrificios. claro, O sea, vivir en un cuarto, un dormitorio con dos hijos, por algo mejor. claro. Y, este, oye, cuñado, no botes esos pantalones que a mí me sirven. Y, Igual de eso aprendes un montón. por supuesto, o sea, hay que tener la humildad de pedir, ¿sí? Y en eso te digo, Y tener metas, ¿no? O sea, pues bueno, tienes eso metas, ya, ¿no? como los $2.000 que necesitas para casarte, ¿cuánto necesitas para comprar una propiedad y alquilarla? Y no te estoy diciendo que tengas necesidad de mudarte. Una vez mis hijos me preguntaron, padre, ¿qué podemos hacer? Comprar un departamento, pero ¿cuál compro? Y dándole el ejemplo, cuando fuimos a visitar un proyecto, le dije, mira, yo voy a comprar aquí uno o dos. ¿Por qué? Porque lo puedes alquilar, puedes sacar 12 veces su Claro, valor, pero mis ingresos no me van a alcanzar. Le dije, suma el alquiler que vas a recibir y tu ingreso va a crecer con el tiempo, porque también hay un sistema de ahorro o inversión en los bancos, ¿no? Donde al principio, durante la época del anteproyecto, hasta que juntes la cuota inicial y puedas demostrar ¿qué pagas? ¿Qué que tienes puedes capacidad de pagar. pago? Claro. Entonces así mi hijo se hizo de su departamento y hoy en día lo vendió porque dijo, Para hacer inversiones en otro. para tenerlo para estudiar en el extranjero y tener Ah, un, ese, tu hijo menor. Claro. así es. Y mi hija para invertir en su negocio. O sea, tampoco son para toda la vida. Claro, pues son inversiones, ¿no? Sí, Finalmente, sí, ese es el lo tema. mejor sería que lo mantenga, pero si en un momento necesitas más crédito y no quieres abusar del sistema bancario, es lógico que tú quieras realizar tu parte de tu patrimonio, ¿no? El mejor socio que tienes, digamos, el mejor socio que uno podría tener es el sistema bancario o hay otros sistemas que son más Mira, interesantes. en el sistema bancario hay bancos y bancos. O sea, hay bancos, no voy a mencionar ¿No? nombres, Pero, digamos, son más usureros que... no es usura, sino es igual como cuando tú conoces a una persona. Yo siempre voy a confiar en la gente. Me han estafado, como tú. como a todos, pero voy a confiar.
Porque si no confías, nunca vas a tener un socio. No puedes hacer nada, claro. Sí, Así es. con miedo no se hace nada. Con los bancos, hay bancos muy grandes que son muy buenos y hay otros que no lo voy a... O sea, yo creo que los bancos que tienen capital nacional, como que el who's who, es más Sí, sí. importante que para los extranjeros, ¿no? Sí, bueno, O sea, te voy a mencionar un banco que no opera acá, el Citibank, es un banco que de los primeros que se corre. Y claro, porque ven la inversión de Perú como una cosita más dentro de así su es, gran, sí. ¿no? No Entonces, les importa si se van de acá. así es. Como no está acá, este, es muy insensible, ¿no? En cambio, hay otros bancos con los que te haces una relación A largo plazo. Me pareció a súper largo plazo, interesante. ¿no? Yo tenía Y apuntado otras cosas, preguntas, pero en realidad creo que hemos tocado la idea de fondo de las cosas que tenía en mente. lo que pasa es que uno no nace sabiendo. No todo está en los libros, pero eh, la sabiduría está en la gente que tiene éxito. No todas las realidades son iguales. Claro, Y lo que sí uno busca copiar estilos de vida extranjeros, y eso no necesariamente es bueno. Todos quieren tener una cuenta en Amazon. Si eres empresario y te sale más barato comprar algo, sí. Pero si no te sale más caro siempre comprar. vas a tener saldo en tu tarjeta de crédito y siempre te vas a poder reestructurar financieramente. Siempre. El tema es controlar tus emociones, ¿no? Esa es la parte complicada, ¿no? La naturaleza humana es la que finalmente, que por ahí también va el negocio de muchas empresas financieras, unos aprovechan, entre comillas, Mira, saben manejar ese tema. eh, yo soy un amante de- del tema de finanzas personales. Me leo no solamente, también estoy leyendo mucho de las criptomonedas porque a eso estamos yendo el sistema Mucha gente te pregunta eso, mundial. imagino, también, ¿no? O sea, mucha gente quiere saber de eso cada vez más. Ah, claro, pero un buen susto que uno tiene, yo no he invertido particularmente, entonces les digo, yo nunca he invertido, vas a invertir, quizá, no sé, pero te sobra el dinero, ¿sí? Porque vas a perder. De repente nunca han invertido en acciones, entonces menos te vas a meter en criptomonedas. Es más, de repente no tienen ahorro. Claro, Entonces, ¿cómo piensas invertir si no ahorras? Ahorro e inversión. Entonces, empieza a pensar y si no tienes esa cultura de ahorro, entonces ya hay un ahorro forzoso que es el sistema de crédito hipotecario. Ese es un ahorro forzoso, por ejemplo. Porque de todas maneras, sí o sí, no vas a querer perder una propiedad. claro. Entonces empieza así, pues, si no tienes. Y si tienes, lee. O sea, yo vi, porque tengo algunas amistades que me dicen, ¿y en qué puedo invertir? Yo les he demostrado con la renta, 4.5, que es lo que te pagan en dólares en los bancos, lo mejor, es diferente a ganar 8%, no es el doble, no es casi el doble. 8% es lo que te pueden pagar alternativamente. Ahora se Decía va a esto, comer a un del restaurante. 8% no es, claro, O no es sea, la que sea, el efecto de la capitalización es te, diferente, claro. te lleva a que después de 10 años tengas 40% más. O sea, Claro, si claro. tú piensas en el tiempo, uno dice, ay, pero Claro, si el 24% y 8% no es que vas a ganar, claro, es diferente porque vas es midiendo, es un eh, crecimiento exponencial, perdón. claro, que vas midiendo en base al tiempo 8% más de lo que ya tienes, 8% más, es diferente. Es la capitalización. El efecto de la capitalización hace que esas pequeñas diferencias sean grandes con el tiempo. Deberían enseñar más financiera en el colegio, ¿no? Porque creo que no es parte de la currícula del... Debería. Creo que nos enseñan ¿te acuerdas que aprendimos a obtener logaritmos? Sí, claro. ¿Sí? Sí, pero deberían enseñar esas cosas. Sí, Porque y es muy finalmente sencillo. a declarar Sí. impuestos, a manejar plata y eso no. Mira, lo aprendes con criando conejos, ¿no? O sea,
tienes 2 conejos Sí, Carlos, y vas a ver cómo se reproducen en forma exponencial. Así es el dinero. ya, si tienes 4, ya conejo ya vas a tener, pero una tonelada. Sí, Así claro, es. claro. Oye, Ujú. Carlos, gracias. Gracias por tu tiempo. No, Una hombre, consulta, tú has enseñado el tema de finanzas personales a gente. O sea, sí, bastante. ¿y cómo te busca alguien que quiere? O sea, ¿lo haces por... Ya no me... O no te- sea, antes enseñaba dentro de un programa con... Pero eh, la efectividad es diferente dependiendo... O sea, tú tienes que sensibilizar mucho a la gente. sí, Es como cuando uno aprende cuando... O sea, ¿cuándo aprendes tú? cuando haces, ¿no? Cuando te caes, Ah, sí, ¿sí? sí. ¿Cuándo aprendes a manejar bien? Cuando tienes un accidente fuerte, ¿no? Ah, tenemos mejores riesgos, ¿no? No, O sea, y emular eso eh, es al final es un tema muy personal. De repente contigo tengo resultados y con otra persona no. Es un claro. tema emocional también. O sea, Claro, puedes enseñar las herramientas, pero finalmente el éxito o no de eso depende mucho ya ¿qué, de ta- las qué tal, actitudes. qué tanto tú lo hayas asumido como propio? Es como cuando sigues una dieta. Claro, Yo te no, puedo decir cómo estar atlético y saludable y la vas a dejar. Entonces, por eso yo prefiero ir por lo práctico. asesorar. Tú me dices, oye, yo no tengo para ahorrar. Te demuestro que sí. ¿Y con cuánto tienes que empezar? Con lo que tienes, y empieza. ¿Cuándo? Ya. Ahora. O sea, hoy día puedes abrir una cuenta en cualquier banco por internet. Con el banco que te paga tu sueldo puedes empezar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿quieres empezar? Sí, Entonces, claro, empieza. cuando termine el programa, te digo cómo. Dale, dale. O sea, Pero, y si alguien te quiere buscar por Carlos ustedes, Arellano Polar, yo todavía no, por Messenger de Facebook, Carlos Arellano Polar. O sea, no he trabajado nunca esa parte, porque la gente que me conoce me llama porque tiene su celular Carlos Arellano Polar, ¿no? Pero esa parte no es que tenga como parte de mis actividades. Me gusta ayudar a claro, la gente, sí. eso, sí, claro, no es una actividad que manejes, pero sí, imagino que mucha gente O sea, quisiera. a veces me piden temas empresariales que también tengo bastante dominio. Claro, Y invertir es mucho conocer a la persona, analizar el nivel de riesgo que tiene. O sea, tú puedes tener una visión diferente a la mía, porque el riesgo lo evaluamos diferente. sí. Y estoy hablando del riesgo visto desde el punto de vista, o sea, por tema personal. No es riesgo país, no, Sí, sí, la versión al riesgo es distinta es en cada diferente. persona, sí. Entonces tienes que analizar cuál es tu personalidad, ¿no? Bueno, me quedo con esto. Oye, gracias. No, En encantado. realidad ha sido súper interesante y